ha aparecido una nueva clasificación que pretende establecer etapas en la enfermedad. Y esto nos va a servir después para aplicar a la clínica y saber en qué momento tenemos que empezar a tratar a los pacientes o a las personas portadoras del gen, mucho antes seguramente de que incluso empiecen a manifestar sus síntomas. Y es así que hablan de un estadio 1, que es la etapa donde uno sabe que tiene una alteración genética que lo va a predisponer a desarrollar la enfermedad de Huntington. El estadio 0 es ese. Y hasta ese momento el individuo no tiene ningún síntoma, nada. El estadio 1 es cuando ya empiezan a haber cambios en su resonancia, en la resonancia magnética cerebral, con algunas estructuras. El estadio 2 es cuando, además de tener el estudio genético y tener cambios en la resonancia, empieza ya a haber algunas cuestiones muy sutiles relacionadas con algunos aspectos de la memoria, pero que hasta ese momento el paciente no va a tener, o la persona no va a tener ninguna otra manifestación. ¿Y todo esto por qué? Fundamentalmente porque hemos aprendido en los últimos años que la enfermedad de Huntington, si bien desde lo clásico se dice se va a manifestar, se va a poner en evidencia en la edad adulta, el fenómeno, el proceso que va a llevar a todas esas manifestaciones se inicia mucho tiempo antes, en el momento en que empezamos a desarrollarnos como individuos, incluso a nivel fetal. Entonces, hay esta diapositiva es muy compleja, pero ya en el momento que nuestro cerebro se va desarrollando, si yo soy portadora de una mutación, ya mi cerebro va a ir teniendo diferencias con aquel cerebro que se desarrolla normalmente. Y además, esto es importante porque cuando nosotros pedimos además un estudio genético, vieron que el estudio genético la mayoría se lo hizo por hacer una extracción de sangre. Pero no todas las células de nuestro organismo van a tener el mismo número de repeticiones, es decir, de la amplificación del número de tripletes que van a condicionar mi enfermedad a futuro. Y esto es porque fundamentalmente ciertas células, sobre todo localizadas a nivel cerebral, lo que se llama el estriado, esas pueden tener mayor número de repeticiones incluso que las que aparecen en mi conteo en sangre. Eso se llama mosaicismo, es decir, depende el tejido que yo estudie, el número de repeticiones o más o menos la información genética. También es muy importante saber cómo se va desarrollando todo este proceso y en ese proceso cómo podemos medir si está progresando la enfermedad, si no está progresando. No digo tener síntomas, sino que esto que yo traigo ya desde mi momento de formación como un ser humano, donde estoy madurando mi cerebro. ¿Cómo sé yo cómo va progresando y en esa progresión saber o poder estimar cuándo o a qué edad voy a tener los primeros síntomas ya más claros? Entonces, la Huntington International Association ha llevado a cabo una serie de estudios y de seguimientos en individuos muy jóvenes que no tenían síntomas, que sí tenían el antecedente familiar o el estudio genético positivo, y ver de qué manera se puede medir cómo progresa la afección. Y esto es importante ¿por qué? Porque si yo empiezo un tratamiento muy temprano, si el paciente no tiene síntomas, ¿cómo sé que le está haciendo efecto? Necesito tener
algo que se llama biomarcador que me diga, mira, esto está andando bien, esto va a retrasar la progresión. Y dentro de esa información hay hoy identificados algunos de esos biomarcadores que se identifican en el líquido cefalorraquídeo, que incluso pueden ser identificados o detectados hasta 24 años antes de que la persona empiece a manifestar algún síntoma motor. Fíjense, digamos, tal vez hoy no lo veamos tan claro, pero lo importante de esto, porque quiere decir que yo puedo empezar a tratar a esa persona mucho tiempo antes, antes de que haga el mínimo síntoma, y además seguirlo en el tiempo y ver cómo va respondiendo. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que si bien nosotros decimos, bueno, más de 40 repeticiones va a desarrollar la enfermedad con distintas características en cada uno, no todos tenemos la misma información genética. Entonces, va a haber lo que se llama haplotipos, es decir, en el alelo normal, o sea, en la parte de información genética normal, pueden haber variaciones. Y esos alelos también me van a condicionar a mí saber si tengo la capacidad de amplificar mucho más o ampliar el número de repeticiones más que otras personas. Y cuando tenga que hacer un tratamiento, tal vez haya un tratamiento que sea más específico para mí, pero no para mi vecino que tenga también alteración en la huntingtina. Esto es una de las vías. Entonces, de nuevo, hoy por hoy ya contamos con algunos biomarcadores que con mucha anticipación nos pueden estar diciendo, bueno, mira, está empezando a manifestarse desde el laboratorio la enfermedad sin que el paciente tenga que tener ningún tipo de síntomas. Bien, pero además, yo les decía que yo puedo tener una amplificación, una expansión de triplete en el gen que codifica la huntingtina. Y puede ser que mi hermana tenga también el mismo gen y que las dos nos digan, bueno, tienen 44 repeticiones. Eso indudablemente no va a ser suficiente para que ambas tengamos la misma manifestación de enfermedad ni la misma edad de inicio. ¿Y esto a qué se debe? A que existen algo que se llama genes modificadores. Cada uno de nosotros, además de esa información que tenemos de la huntingtina, tenemos otros genes que producen unas proteínas que hacen que esta huntingtina anormal se pueda expresar antes y puede hacer que mi enfermedad aparezca más temprano, o pueden hacer que esa huntingtina se exprese más tarde y que mi enfermedad pueda llegar a retrasarse hasta más de 15 años. Interesante, ¿verdad? Pero además hay otro hecho interesante, y es que muchos de estos genes, que se llaman genes reparadores de ADN, han sido involucrados en patología oncológica, en cáncer. ¿Y por qué es importante? Porque ustedes saben que hay un montón de medicamentos que se usan para tratar el cáncer, y las investigaciones en las líneas que llevan al tratamiento del cáncer están muy avanzadas. Entonces, esto abre la posibilidad de que drogas que se usan para otras enfermedades puedan también ser útiles o como coadyuvantes para tratar la enfermedad de Huntington.
Más aún, también es importante saber que en los pacientes con Huntington el riesgo de desarrollar cáncer es mucho menor, ciertos tipos de cánceres, que en otras poblaciones. Bien, ahora ya sí vamos a meternos en los tratamientos, en lo que a ustedes les interesa. Pero antes de meternos en los tratamientos, ¿por qué hay distintos blancos? ¿Por qué hay distintos tipos de tratamientos? Porque bueno, más allá de la información genética que está en nuestro ADN, perdón, pero no sé manejar el puntero acá en el slide, pero más allá de la información genética que está contenida en el ADN, esa información se tiene que leer, se tiene que transcribir y finalmente tiene que producir una proteína anormal que se llama huntingtina, que va a actuar en distintos lugares y en esos lugares donde actúa va a producir su efecto, en este caso un efecto favorecedor de enfermedad. Entonces, conocer todos estos pasos que van desde la información que yo tengo en el ADN hasta la función que hace la huntingtina, ya la proteína alterada, es muy importante porque eso me dice que yo puedo actuar farmacológicamente o terapéuticamente en cada uno de estos pasos. Y eso es lo que se lleva a cabo en distintas estrategias de tratamiento. Y entonces, en la enfermedad de Huntington no es solo la información genética y evitar que ese ADN o esa información contenida en el ADN se transcriba. También hay que tener en cuenta que hay fenómenos de inflamación, que hay fenómenos de alteración de lo que se llaman sinapsis, o sea, el lenguaje entre una célula y la otra. Hay alteraciones de distintas vías. Hay lo que se produce, lo que se llama estrés oxidativo, es decir, no hay un solo mecanismo, sino que hay un montón de mecanismos involucrados en la enfermedad. Por eso, muchos investigadores plantean que posiblemente, al igual que lo que pasa en el cáncer, en la enfermedad de Huntington, como en otras enfermedades neurodegenerativas, haya que hacer un cóctel de drogas para atacar distintos frentes a la vez y no uno solo, para tener éxito real. Y en este devenir de estrategias o nuevas estrategias que se están ensayando, esta diapositiva con un montón de nombres, lo que quiere mostrarles es el estado actual de ensayos clínicos en distintas etapas, en distintos estadios, algunos en estadios muy tempranos, otros en estadios más avanzados, que se están desarrollando a nivel mundial para tratar de controlar, modificar. Fíjense que yo no estoy hablando de curar, porque curar ya sería demasiado ostentoso, ojalá así lo lográramos, pero al menos modificar y hacer que la enfermedad no se llegue a manifestar. Eso ya sería fantástico. O disminuir los síntomas de los que ya están afectados. Entonces, vamos a empezar a desglosar algunos de estos estudios. Uno de los blancos posibles que todavía están en una etapa más temprana es actuar sobre el ADN. El ADN es toda esa información genética que está contenida en el núcleo de la célula y que es digamos, el primer bastión de la enfermedad. Entonces, en esto hay algunas técnicas
que merecieron el otorgamiento del Premio Nobel de Medicina hace ya unos años, que es una técnica llamada CRISPR-Cas9, que lo que hace es lee esa información genética contenida en el ADN que está errónea, la corta y permite introducir una información genética correcta, de modo tal que de ese ADN, luego de una sucesión de pasos, se va a poder producir una proteína que sea normal y que no produzca daño. Este es uno de los mecanismos, todavía en una etapa, digamos, en fase 1 en muchos de estos estudios. Otro de los estudios es, bueno, a ver, yo tengo la huntingtina en gran cantidad, eso produce daño, eso se acumula, hace que mi célula no funcione bien, entonces tratar de barrer o de limpiar esa huntingtina acumulada, eso se llaman mecanismos de autofagia o de degradación proteica. Ahí hay varias estrategias nuevas. Y otra cosa que hemos aprendido es que en este proceso que va desde el ADN hasta producir una proteína, en el medio hay unos pequeños camioncitos que la naturaleza pone en condiciones normales y en condiciones patológicas, que son lo que se llaman ARN de interferencia. ¿Qué hacen estos tipos? Estos tipos no van a producir proteínas, pero lo que hacen es decir, vos querés sintetizar esta proteína, yo te lo voy a bloquear, o yo no te voy a dejar que lo expreses. Ellos no producen una proteína, pero sí molestan. Y qué interesante es esto, porque muchos de los tratamientos que nosotros vamos a ver se fundamentan en esto, en meter pequeños fragmentos de ARN de estos camioncitos y decirle al camión que tiene que sintetizar huntingtina, no vas a poder porque yo te voy a trabar en el medio. ¿Sí? Esos son los que se llaman tratamientos con ARN u oligonucleótidos antisentidos, que ahora vamos a ver más en detalle. Muchos de ustedes escucharon hablar del proyecto o digamos, de la empresa uniQure. Creo que la mayoría de ustedes está a full con eso, ¿no? Claudia. Todos. Bueno. No, vos sabés que no estamos tanto a full con esto, pero es cierto que el otro día tuvimos una charla de un señor que pasó por el proceso de uniQure. Así que fue muy interesante porque nos contó cómo fue toda la experiencia y bueno, cómo se sintió después. Ahora estamos esperando qué pasa con los biomarcadores, porque eso todavía no lo sabemos. Claro. Bueno, uniQure es lo siguiente. La persona tiene la información genética para producir a partir del ADN, luego a través de un ARN, sintetizar la proteína. En el medio, estos camioncitos que yo les decía, microARNs, se ponen en el medio y dicen, yo no te voy a dejar que te expreses proteína, que cumplas tu función. Todo bárbaro. Pero ¿cómo meto ese camioncito? O, digamos, ¿cómo creo uno de esos bloqueadores, microARNs, y lo meto en el sistema nervioso? Entonces, a través de ingeniería biomédica, se utilizan unos virus, hay virus que particularmente migran hacia nuestro cerebro o que tienen una predilección por nuestro cerebro. En este caso, ¿qué es lo que se usaron? Esos virus actúan como caballitos de Troya. Esos virus, digamos, desensibilizados
no van a dar la enfermedad viral a la que ellos están predispuestos, van a transportar en su interior estos microARNs que van a interrumpir el mecanismo de síntesis de la huntingtina. Ahora, ¿cómo le meto ese virus a la persona en su sistema nervioso? Hay algunas técnicas que lo hacen, vamos a ver después, a través de una inyección endovenosa. Son muy difíciles estas técnicas, pero una cosa muy directa sería meterla, mediante una técnica neuroquirúrgica, meterla directamente en esta zona del cerebro que yo les decía que era la que podía tener mayor compromiso en la enfermedad de Huntington, que se llama el estriado. Entonces lo que han hecho es eso, usar estos adenovirus como caballos de Troya, que en su interior tienen estos microARN, y los inyectaron por vía, digamos, intratecal, vía profunda, los colocan allí y de alguna manera esto es definitivo. Ya le estoy metiendo información genética a esas células, una información genética nueva. ¿Se entiende esto? ¿Quedó más o menos claro? No es fácil el concepto, pero bueno. Otras técnicas son lo que se llaman oligonucleótidos antisentidos. Y estos son también usar estas pequeñas porciones de no proteínas, sino lo que producen estos ARN pequeños modificados de silenciamiento, y de esa manera evitar que la huntingtina se exprese. En este caso no usaron un vector, usaron directamente la infusión a través de una punción lumbar, o sea, lo que se llama una vía intratecal. Y lo que vieron es que esto se difundía a todo el sistema nervioso, porque el líquido cefalorraquídeo baña todo nuestro sistema nervioso. Ahora, el problema con esto es que estos camioncitos que interfieren el tránsito no lo hacen solo con la huntingtina anormal. Todos nosotros tenemos una huntingtina normal que nos es indispensable para la vida. Entonces, uno de los problemas es cuánto yo puedo inhibir a la huntingtina normal sin que afecte a la salud de ese individuo. Y se vio que el ser humano tolera hasta una reducción en un 40% de esa huntingtina normal. Estas técnicas de oligonucleótidos antisentido lo que hacen son lo que se llaman, en este caso, no alelo específica. O sea, interrumpe la síntesis de huntingtina normal y anormal. No puede discriminar entre uno y otro. Esto es el trabajo que ustedes, o el estudio que ustedes conocen de Roche, que inicialmente se interrumpió. Se interrumpió ¿por qué? Porque si bien algunos biomarcadores daban bien, se veía que en la clínica había pacientes que lejos de mejorar, podían tener incluso cierto empeoramiento de los síntomas. Entonces se detuvo. Pero cuando hicieron otro análisis, se dieron cuenta que la gente más joven, o la gente con síntomas menos severos, había una tendencia que andaban mejor y que mejoraban. Entonces, por eso están llevándose a cabo la segunda etapa, o sea, de estos oligonucleótidos antisentidos, pero en una población muy acotada. Lamentablemente en los ensayos clínicos no se pueden incluir a todos los pacientes.
porque después no sabemos qué población estamos tratando. Y porque además no es lo mismo que yo inicie un tratamiento, ni bien, digamos, se manifiesta la enfermedad, a cuando ya está más avanzada la enfermedad. Y ahí hay que ser lamentablemente muy estrictos para incluir pacientes. Pero como la ciencia no se amedrenta, dice, no, vamos a hacer el desafío. Y entonces aparecieron otros científicos que dijeron, atenti, yo lo único que voy a tratar de silenciar con este oligonucleótido antisentido es solamente aquella vía que vaya a sintetizar o a producir la huntingtina normal, no afectando a la huntingtina, se llama silvestre, wild type, a la huntingtina normal. Y este estudio, por el momento, el estudio de Wei, el laboratorio Wei, lo está llevando adelante, por el momento los biomarcadores, es decir, la producción de lo que se llaman neurofilamentos en líquido cefalorraquídeo, el desarrollo o el grado de disminución de volumen de las estructuras cerebrales llamado caudado y putamen, van mostrando un efecto favorable. Desde el punto de vista clínico, no hay todavía una diferencia significativa, estadísticamente hablando, pero hay una tendencia como que habría también algún efecto beneficioso en los síntomas. Porque claro, es muy lindo decir, bueno, se redujo la atrofia del caudado, pero eso se tiene que traducir en la clínica. Porque que a mí la resonancia me muestre que el caudado está igual, sí, muy lindo, pero ¿y qué le pasa al paciente? ¿Mm? Entonces, esto es lo importante. Después han aparecido otras estrategias, que es lo que se llaman splicing alternativo. Y esta diapositiva lo muestra muy bien. En realidad yo tengo una información genética que está toda arregladita, arregladita, arregladita. Esa información genética se va a traducir en lo que se llama un ARN, ese ARN inmaduro después va a madurar, después va a producir, va a pegarse a otras estructuras y va a producir una proteína. ¿Qué pasa si yo le injerto o inserto en esa secuencia tan correcta algo que interrumpa? Esos son los que se llaman splicing alternativos. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando tengan la información, lo que va a producir no va a poder producir la proteína para la cual estaba codificada esa información genética. La primera prueba que se hizo con esto fue un producto que lo lideró Novartis, que era el Branaplam, que lamentablemente venía muy bien, pero el estudio tuvo que ser interrumpido por efectos adversos. Siempre tenemos que ver costo-beneficio, o sea, y el efecto adverso era que los pacientes hacían unas neuropatías, afectación de los nervios, que podían darle mayor incapacidad. Entonces, se valora costo-beneficio, se interrumpió. Pero de todos modos, siempre es un paso o dos pasos para atrás, pero siempre uno para adelante. Y entonces otros laboratorios, como el PTC, buscaron también otros splicing alternativos, es decir, el mismo concepto que les dije para el Branaplam, pero con algunas cosas perfeccionadas y que no produjeran efectos adversos. Y este aquí que el 26 de septiembre
de este año, la FDA, o sea, la Agencia Regulatoria de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, aprueba o da la luz verde, no la aprueba todavía para el uso, pero da la luz verde para lo que se llama Fast Track. Fast Track es acelerar los procesos de aprobación de un fármaco. Y este año, les repito, muy reciente, 26 de septiembre de este año, la FDA autorizó para que este splicing alternativo PTC, es el nombre de, digamos, el nombre de fantasía de este splicing, de esta pequeña molécula, se llaman pequeñas moléculas, pueda pasar más rápido a una fase 3 de estudio y más rápido a su posible aprobación. Este estudio se está corriendo en países de Europa y en Estados Unidos, y existe una posibilidad de a futuro que pueda correrse en Latinoamérica. ¿Mm? Bien, pero además hay otros estudios que también usan esta técnica de pequeña molécula, que todavía que están en una fase aún más temprana, se llama fase 2 o 2B recién, que también buscan reducir la producción de huntingtina anormal. Por ahora solo tenemos resultados referidos a los biomarcadores, pero no tenemos resultados de qué pasa con el paciente, qué pasa con la clínica, qué pasa con el individuo que está recibiendo. Y lo interesante de estos splicing alternativos es que la vía de administración es oral. Entonces no tenemos que estar punzando o haciendo un procedimiento neuroquirúrgico. Hay otra empresa que también está intentando trabajar con los llamados oligonucleótidos antisentidos, pero esto con una nueva configuración. También todavía temprano y modelo experimental. Pero además, algo que parece increíble, pero que la ciencia lo demuestra, es que, por ejemplo, en pacientes con Alzheimer familiar o con Parkinson familiar, e incluso en algunos pacientes con Huntington, se vio que dentro de una misma familia, personas que tenían la mutación no progresaban o no evolucionaban ni tan rápido, ni manifestaban los síntomas. O si lo hacían muy tardíamente. Entonces se pusieron a pensar. En algunos casos se encontraron otros genes moduladores, como les dije antes, y en otros casos lo que pasó es que encontraban que esas personas tenían circulando, aquellas que no evolucionaban tan rápido como el resto de su familia y eran más lentos, tenían unos anticuerpos. A esas personas se las llaman individuos resilientes. Se usa mucho la palabra resiliencia últimamente. Y así también se identificó en Huntington una serie de individuos con esta propiedad, esta capacidad resiliente. Y se pudo extraer por distintas técnicas y técnicas que involucran también inteligencia artificial, procesos químicos bastante complejos, se pudo identificar que había algunos anticuerpos circulantes. Entonces, una de las nuevas o de las más modernas estrategias es producir estos anticuerpos y poder inyectarlos en los individuos y darles de esta manera protección. Todavía en una etapa experimental en modelos animales por el momento. Y también yo les dije que al principio, no sé si lo recuerdan, que había una serie de genes que modulaban
la expresión de la huntingtina, y que podían hacer o que la enfermedad en mí se manifestara 8 años antes que en otros individuos o hasta 15 años más tarde que en otros individuos. Entonces, se pudieron identificar esos genes. Uno se llama MESH3, el otro FAN1. El FAN1 es el bueno, que me retrasa la aparición de los síntomas, y el MESH3 es el que me apura la aparición de los síntomas. Entonces, ¿qué piensan ustedes que hizo la ciencia? Después de mucho pensar, dijo, bueno, y lo voy a estimular al FAN1 y lo voy a silenciar al MESH3. Lo tienen el MESH3 en rojo, que es el malo, el FAN1, que es el buenito, llamémosle así, y entonces ya se están utilizando estrategias para inhibir, digamos, la síntesis de esas proteínas que se vinculan con una aceleración de la aparición de síntomas y estimular las otras vías, la vía del FAN1. Y lo interesante es que hay drogas que se utilizan en el tratamiento de cáncer que están dirigidos a hacer esto. ¿Y eso en qué nos ayuda? Bueno, que ya esas drogas no tenemos que ir probando la tolerancia o si son más dañinas o menos dañinas en el ser humano, en el individuo sano. Siempre sepan que primero se prueba en modelos animales, después en individuos sanos, fundamentalmente para saber que lo que estoy dando no produzca la muerte o no produzca un daño severo. Entonces, como yo ya hay algunas drogas que ya fueron probadas e incluso que se están usando, bueno, nos acortan los tiempos. No es lo mismo, es otra población, pero ya hay etapas de seguridad que las podemos pasar más rápido. Y entonces nos acortan los tiempos de investigación. De nuevo, nuevos splicing moduladores, técnicas de CRISPR que ya les mencioné antes, y ahora aparece otro actor, este también es muy nuevito de este año, y yo les dije que en el proceso de la enfermedad de Huntington no solo es que se produzca la huntingtina anormal, que esa proteína va a actuar en distintos niveles y se va a acumular y va a hacer que funcionen mal la usina eléctrica de las neuronas que se llaman mitocondrias y van a hacer que toda la célula funcione mal. Entonces se vio que hay una proteína que se llama valosina que se pega a la huntingtina y la transporta para tratar de cumplir los pasos de ayudar a que se degrade y no se acumule y no dañe a las mitocondrias. Esto también es una nueva estrategia para favorecer o reducir lo que se llama autofagia. Esto también ya hay los primeros intentos de trabajar en este nuevo blanco terapéutico. Y ahora me voy, quedan 2, 3 diapositivas nada más, ya no los aburro más. Tratamientos dirigidos a los síntomas. Uno es una droga que se llama bevantolol, que es una droga que se usaba para cardiología y que se vio que tiene un efecto similar a la tetrabenazina en cuanto a reducir la corea, pero con una propiedad adicional. No genera o no tiene el riesgo de generar depresión o ideación suicida que a veces puede limitar el uso de la tetrabenazina. Otra droga es una droga que se vio que inicialmente lo que quería era
reducir todo lo que es el efecto citotóxico o excitatorio que aparece en algunos como parte del fenómeno de la enfermedad de Huntington, y se pensaba que podía actuar como un modificador de enfermedad. Lamentablemente, como modificador de enfermedad no fue útil. Sin embargo, demostró que podía preservar la función cognitiva, o sea, todo lo que es memoria, atención, etc. Entonces aparece como una droga útil en ese aspecto. Respecto de Prilenia, ustedes hablaron al principio, no puse nada sobre Prilenia porque en realidad ya es una droga conocida, la pridiopidine, que en realidad se creó con la finalidad de mejorar sobre todo síntomas motores. En realidad no es una droga modificadora de evolución de enfermedad, pero sí es útil en lo que tiene que ver con los síntomas motores y también tiene cierta utilidad desde el punto de vista cognitivo. Sigue habiendo nuevas estrategias que tienen que ver con el envejecimiento neuronal, estrategias con usar nuevos vectores para llevar ese ARN de interferencia que habíamos hablado al principio, sin que necesariamente tenga que ponerlo o por una punción lumbar o a través de una neurocirugía. Y bueno, esto es un pantallazo general de dónde estamos parados hoy. Nada se puede hacer solo, nadie mejor que ustedes para saber esto, y yo tengo todo un grupo de gente que me apoya, que me banca día a día, y además de mi familia, y simplemente, bueno, gracias por escucharme y quedo atenta a las preguntas que quieran formular. Muchas gracias. Primero de todo, gracias a vos, Emilia, porque estuvo súper, pero súper clara la explicación de todo. Y como yo soy la que tengo el micrófono abierto, voy a empezar yo con las preguntas. Mirá, que no sé cómo dejar de compartir, no me anda el cosito este. Ahí va. ¿Podés? Ahí está. Encontré, ahí está. Perfecto. No, dudas mil, pero algunas muy, muy puntuales. Una es con Unicure. Vos hablabas en algún momento de que el problema del medicamento de Roche es que toca tanto el alelo bueno como el alelo malo. El de Unicure también toca ambos alelos. Exactamente. O sea, podría llegar a tener el mismo problema que tiene el tratamiento de Roche. No necesariamente, no necesariamente. ¿Por qué? Porque uno, digamos, uno tiene una vía de administración distinta. Sí. La concentración del Unicure también puede ser mayor. No te lo puedo decir, no lo sé. No. Desde la teoría, pero espera, es importante, es muy importante tu pregunta. ¿Sabés por qué? Porque en realidad el problema de Roche no fue que silenció a la huntingtina normal. Eso pudo haber sido en parte. Okay. Pero además, digamos, el silenciamiento de la huntingtina anormal a lo mejor no fue el suficiente. O a lo mejor tenía que actuar en otro lugar. Eso la verdad es que no lo sé. Ok. Después tenía otra cortita, y es que el otro día escuché en una charla una proteína que se llama ALFI, que también decían que es para desagregar la proteína modificada del HTT. Y quería saber si la valorina y el ALFI son lo mismo, o son dos distintas. Son dos cosas distintas. Son dos cosas. Sí. O sea que es otro tratamiento incipiente el ALFI. Otro tratamiento incipiente.
Bueno, y ahora sí, dejo a todos los demás que pregunten, me salgo del privilegio. Si quieren levantar la mano y yo los voy habilitando el micrófono. No le escucho a a la señora que está hablando, Sí, no, espera. no Julia, sé espera si... que te habilito. Ahí está. Ah, ok. Bueno, hola doctora Emilia Hola. Gato, soy la mamá de Fabricio. Fabricio, bueno, con la historia estuvo internado en pandemia 7 meses, creo, según una neuróloga me dijo, a tu hijo sufrió le dieron como 7 u 8 pastillas y bueno, le lesionaron no sé, algo así me dijo. Ahora Fabricio está con problemas motores, perdió el habla, y bueno, la motricidad en el horno está Fabricio. Entonces yo lo que había pensado es, no sé si hablo muy alto, es hacer un amparo de salud y como Prilenia finalizó y lo presentó en el EMA, me gustaría que Fabricio recibiera Prilenia, bueno, la pridopidina acá en Buenos Aires. Los abogados me dijeron que, bueno, van a llevar hasta la última instancia en agotar el amparo para pedirlo. No sé cómo se hace, pero bueno, como hablaron también de Prilenio, o sea, del Sigma 1, que abre la puerta para que llegaran cosas buenas al cerebro de las personas con Huntington como Fabricio, yo me gustaría buscar una vía legal, que hasta ahora no lo sé, cómo sería, y traer Prilenia para Fabri. A ver, contesto primero, no quiero ser imprudente, pero eh, la idea es contestar las preguntas generales y no casos particulares, porque cada uno de nosotros o cada uno de ustedes o todos tendrán sus puntos para discutir. Pero sí le comento algo. Primero, hay que evaluar al paciente, siempre hay que evaluar al paciente para ver si es un paciente que es candidato de recibir un determinado fármaco. Si el fármaco, si ese paciente es candidato y es pasible de recibir una medicación que fuera aprobada por alguna de las agencias regulatorias, aún agencias regulatorias extranjeras, existe una ley que permite uso compasivo, o sea, la importación por uso compasivo de un fármaco si es que no existe otro fármaco que pueda suplirlo. Pero yo no le puedo decir use Prilenia o use otro fármaco. Primero, no conozco la situación en detalle de su hijo, y segundo, porque hay que ver bien en detalle, cuando yo les comentaba que no todos los pacientes pueden ingresar a un ensayo clínico, hay una preselección que no la hace el médico, que la hacen los investigadores y que determinan, bueno, este paciente sí puede ingresar, este paciente no puede ingresar. Es lo que puedo contestarle en este momento. Sí. Perdón, Julia quería hacer una pregunta y después Gloria. Julia, Sí. por favor. Desmuteate. Ah, perdón, yo no quería, si te referís No. a mí, está Ah, bien, perdón, no, está claro, gracias. bueno, Gloria, no sé. Una persona que dice iPhone, su nombre había levantado la mano. Sí, pero es Julia Campodónico. Ah, ok. Gloria. Desmuteate, Gloria.
Seguís muteada. Gloria, desmuteate. No, no puedo desmutearla yo. Hola, Ahora sí. Ahora sí te gracias, escuchamos, Gloria. gracias doctora, gracias Claudia, gracias de todo corazón. Doctora, quiero preguntarle, ¿qué opina usted de una sumatoria de vitaminas, que es lo único que yo le estoy dando a Francisco en este momento, que son el Q10, aceite de coco, un complejo B importante que trae todas las B, y la creatina que me la dio José Luis? ¿Qué opina usted del tema de darle vitaminas? Javier me explica que, bueno, que no hay un ensayo que diga que sí, pero bueno, y los costos son a veces, sí, son un poco altos a veces, ¿no? No, por ahí todos los pacientes no pueden recurrir a eso. Pero bueno, me interesa su opinión, que usted hasta no hemos hablado últimamente y quería contarle y la respuesta suya. Discúlpeme, No, es por como favor. personal, pero tiene que ver con Sí. medicación, no es medicación, ¿no? Pero bueno, sí. A ver, se hicieron en su momento ensayos con coenzima Q10 y con creatina, y lamentablemente no dieron resultados, cambios significativos entre los que tomaban y los que no tomaban. De nuevo, desde el punto de vista racional, aparecen racionalmente o teóricamente, podrían ser útiles. En la práctica no mostraron ningún cambio. Entonces, si no hay una evidencia, la verdad es que no podemos indicarlos. En cuanto a complejos vitamínicos, digamos, yo siempre digo, mientras no haga mal, está bien. Hay dietas, pero lo que sí se demostró, que es realmente ayuda a retrasar el impacto cognitivo, el impacto negativo cognitivo, es el ejercicio, la actividad física. Bien. Tanto y en cuanto ustedes tengan un individuo bien alimentado, que tenga sus piezas dentales en condiciones, que no tenga infecciones, que sociabilice, que haga actividad física, todo eso sirve. Para el Huntington la actividad física está claramente demostrado, pero todo el resto, una buena alimentación, un buen estado nutricional, actividad física, sociabilización, todo eso es invaluable y es aplicable al Alzheimer, al Parkinson, al envejecimiento, a todo, a todo. Entonces, eso es algo que podemos hacer y que podemos ayudar precozmente. Claramente se vio que el ejercicio físico retrasa el impacto, el deterioro cognitivo en los pacientes con Huntington. Eso está absolutamente demostrado. Gracias, Tenemos una doctora, pregunta de todo de corazón. Walter Ordaz, que nos dice, Y con ¿cuál es el más respecto... avanzado de todos los estudios? Perdóname, Gloria, creí que habías terminado. No, por favor. El más avanzado, en realidad, hay varios, porque el de PTC está bastante avanzado, el de Wave también, pero bueno, están terminando la fase 2 y entrando a la fase 3, ¿sí? Después hay una cuarta fase que es la aprobación y todo el seguimiento, ¿sí? López Giacinti, perdón si no leí bien el apellido. Sí, perfecto, Claudia. Muchas gracias, doctora. Yo le quería hacer una consulta. ¿De qué depende que el estudio PTC venga a Latinoamérica? Bueno, ahí hay muchos factores, las empresas, como sabes, son empresas. Eso es yo creo que con eso resumo muchas cosas. Sí. Segundo, la confiabilidad y la seguridad
de la información que se recabe, de los centros que vayan a participar. A veces hacer un ensayo clínico implica una movilización muy, muy grande y lleva mucho tiempo de trabajo y lleva muchos costos y lleva, digamos, certificar instituciones, certificar investigadores, cuestiones regulatorias de ANMAT, cuestiones regulatorias de comité de éticas de cada institución. Entonces, muchas veces ellos evalúan esto, o sea, cuántos pacientes puede incluir este centro, por ejemplo. En ocasiones, por ejemplo, es un centro y dice voy a incluir un paciente o 2 pacientes nada más, y posiblemente ese centro no sea electo. Pero también hay que tener en cuenta que a veces hay condiciones que pone, digamos, el estudio, que hacen que no se puedan incluir muchos pacientes. Por ejemplo, en el estudio de Roche hay una fórmula que se llama CAP, y el CAP te dice, es una fórmula que es una fórmula matemática y que no la podés disfrazar de ninguna manera. Y te digo, y nosotros sufrimos muchas veces porque si el CAP es 500 y al paciente le da 499 o 501, no puede entrar y no puede entrar. Y entonces estamos en una situación, entonces hay que ver, y yo los entiendo, porque hay que ser muy rigurosos cuando se hace investigación. Porque si no, la evidencia es la evidencia porque a mí me contó el vecino que esto le sirvió y yo se lo doy. Y eso no es ciencia. No, eso estamos totalmente de Pero acuerdo. yo creo que más que nada hay cuestiones regulatorias. Muchas veces las empresas se encuentran con limitantes desde el punto de vista regulatorio, del tiempo que les demanda la aprobación por ANMAT, porque antes de que cualquier centro en Argentina sea aprobado o empiece a reclutar pacientes, Tiene que estar aprobado en ANMAT. todo tiene que pasar por ANMAT. Claro. Y eso a lo mejor les puede llevar, no sé, 6 meses, 1 año o más. Y entonces eso a veces los hace que no seamos tan elegibles. Gloria te quiere preguntar algo más, Emilia. Gracias. No. Doctora, discúlpeme, le consulto, ¿qué posibilidades hay de que los pacientes que tuvieron la oportunidad de Roche anterior continúen con el ensayo o continúen con la medicación? En este momento, con ensayo no. Con ensayo no, y de hecho la segunda parte del ensayo de Roche, generación 2, va a tener un análisis interino pronto, donde vamos a ver si realmente es útil o no. Una vez que está aprobado el fármaco, una vez que el fármaco se haya aprobado, ahí, digamos, habrá que evaluar si el paciente está justamente en un estadio en el que se vaya a beneficiar con las punciones lumbares cada 4 u 8 meses que requieren. Pero una vez que está aprobado, en general, si el paciente participó de un ensayo clínico, se trata de no incluirlo inmediatamente o no incluirlo dentro de otro ensayo, porque no sabemos con total certeza cuánto tiempo tiene efecto El fármaco. Claro, el fármaco que se puso. Sí. Ahí no lo sabemos. Entonces, doctora, y la última pregunta que le hago, biomarcadores, a ver si yo entendí, ese biomarcador, por ejemplo, en cualquier caso, no le hablo de Francisco, cualquier paciente se puede hacer el estudio en este momento para saber hasta dónde está afectado. No, ese biomarcador, o sea, hay distintos biomarcadores. Hay biomarcadores
lo que llaman húmedos, que se puede hacer en sangre, en líquido cefalorraquídeo, que son los de líquido cefalorraquídeo son los más sensibles, o hay biomarcadores clínicos, evaluaciones cognitivas, escalas motoras. El tema de medir un biomarcador hoy Sí. en un paciente no tiene sentido hacerlo, No. porque es la clínica lo que va a guiar. Sí tiene sentido en el contexto de un ensayo clínico, porque a veces, como son enfermedades que duran muchos años, entonces los estudios tendrían que durar muchos años, entonces, y ahí sería casi imposible. Entonces, por eso se trata de correlacionar con estos biomarcadores para ver cómo van variando y que varían en poco tiempo, ¿sí? Pero la clínica, si Es nos lo que te indica. van muchos años, ¿sí? Bueno, doctora, Bueno, perdón, fui yo sin querer. Ah, No, respecto de los estudios genéticos, con relación a lo que hablaba Gloria, ¿el FAN1 ya se puede determinar genéticamente en los test o no? A ver, no se hace de rutina, uno tiene que ir a buscarlos. Y estos estudios son estudios de lo que se llama Genomic Whole Sequencing, o sea, estudian todo el genoma. Son estudios que en este momento para Argentina son muy caros, muy caros. Y estos se hacen en el contexto de ensayos mundiales. Por ejemplo, ahora nosotros estamos participando de un ensayo global a nivel mundial para genética de Parkinson. Entonces, y además necesitas mucha población para que si se descubre algún gen, etcétera, poder hacerlo. Hoy no es un test que uno vaya a hacer en un paciente. Mira, sin ir más lejos, hoy en Argentina tenemos dificultades para hacer un estudio genético para Huntington porque no hay reactivos, al menos en muchos lugares públicos está costando. Esperemos que se pueda solucionar a la Mira, brevedad. está conectado Sebastián, así que él te puede decir si tiene reactivos o no. Bueno. Te estuvo escuchando, Sebas, es tu Uy, oportunidad. Sebas, perdón por las cosas que dije. Pero es la oportunidad de que nos conteste. Creo que se fue. Él puede contestar mejor que yo a todas esas O no sé preguntas. si está por ahí. Yo despavorido. No, te están preguntando si hay si se están reclutando pacientes. Para Roche se terminó ya el reclutamiento en Argentina. Tenemos hasta, en realidad sí, porque era hasta fines de este mes. Claro. Posiblemente pueda ser que se extienda un mes más, pero lo tengo que averiguar. Lo oficial era hasta fin de este mes. Y bueno, y veremos. Tenemos esperanzas el año que viene, pero esperanza. Yo voy a agregar una cosa, pero esto es nada más que comercial, digamos. Nos persiguió tanto PTC en el Congreso que algo quieren hacer con nosotros, porque me llaman, me hablan, me preguntan. Es el primero que se ocupa después de Roche. Así que algo quieren hacer. Esperemos que quieran venir. Nada más que digo eso, desde el punto de vista comercial, se han interesado por nosotros, nos vinieron a ver, me escriben. Así que, bueno, nada, supongo que por algo están interesados. Por interés baila el mono, dicen. Yo lo que quiero destacar, primero agradecerte, Emilia, toda esta información que fue muy clara y que la verdad que te da un panorama y te da esperanzas y decís, che, cuántas cosas se están haciendo, que hace no tantos años atrás no se estaba haciendo nada. Así que ya eso es todo un paso hacia adelante esperanzador que me parece que está muy bueno a resaltar. Y por otro lado, por todo lo que ya escuchamos, creo que algo que hay que entender y nosotros desde APAE siempre abogamos es, tenemos
que tener cada vez más pacientes registrados para poder tener una masa crítica y mostrar que efectivamente somos los que somos. Estar anotados en el enroll, que la mayoría acá ya lo está, y si no, sabe que puede ponerse en contacto con nosotros y los contactamos para poder anotarse en el enroll, y ponerse en contacto, aunque sea mínimamente, para saber qué es lo nuevo, cuáles son los estudios que se pueden estar lanzando, si son las posibilidades de participar o no. Si nosotros no empezamos a unirnos como comunidad, va a ser difícil que vengan los laboratorios a traer drogas o traer estudios si no podemos juntar 10 pacientes para que puedan participar del estudio. O sea, simplemente quiero como decirnos eso a toda nuestra comunidad de seamos más activos participando de las cosas, ¿no? Sé que es difícil porque a todos nos pasa. La vida, cuando uno está cuidando o cuando empezás con los síntomas o cuando tenés el diagnóstico y todo te abruma, pero hagamos fuerza también. Participar y comunicarse y estar conectados es parte de poder tener más posibilidades de nuevos tratamientos, de nuevos estudios y de que vengan hacia acá. Lamentablemente no podemos ir hasta Estados Unidos o Europa a buscar las cosas. Entonces, tenemos que hacer fuerza y hacer ruido para mostrarles que acá estamos y que queremos medicación, queremos cosas. Nada, ya terminó mi momento. Gracias, Emilia. iPhone, Julia, ¿querías hablar ahora? Porque veo tu mano, no sé si es sin querer otra vez o... Soy yo, no es Julia, mi nombre es Elena. Ah, Elena, perdón. Sí, bueno, yo con respecto a lo que recién decía, perdón porque no sé cuál es su nombre, ya he escuchado otras veces que ella ha hablado, la chica que habló recién. Soy Vanessa, soy parte de APAC. Sí, mucho gusto. Mi hijo vive en Estados Unidos, le hemos hecho el estudio genético porque quería hacerlo y hemos ido a uno de esos centros de excelencia y sin embargo creo que estamos igual que aquí. No se ve nada. Ahora tiene el próximo, tiene un turno para ir a la Universidad de Pensilvania, que está cerca, porque está en Filadelfia, donde nosotros vivimos, pero no hay nada, o sea, vieron nuestro estudio en el otro centro que fuimos, ¿no? Vieron el estudio, sí, tienen muchas repeticiones, pero no hay un plan. No hay un plan de, bueno, ahora qué hacemos a partir de ahora. Sí le han dicho lo mismo, mantenerse activo, la comida, bueno, nada más que eso. Y con respecto, por ejemplo, a la gente, yo hace como 10 años atrás estaba en grupos donde, así como los nuestros, ¿no? Aquí, que nos juntamos y hablamos, se han hecho cosas para juntar dinero, pero últimamente esos grupos no están funcionando, que son de apoyo para los familiares, por sobre todas las cosas. Bueno, creo que este grupo es lo mejor que yo he visto, mejor que en Estados Unidos. Vamos. Gracias. Nos dijeron Gracias. eso también de Australia, ¿eh? Vino una compañera de las asociaciones de Australia y también nos comentó que, nada, no sé si es que somos, viste, gente que quiere hacer No. cosas y se mueve, Sí, o sin es la duda. sangre latina, viste, que nos pone un Sí, poco más nacionales, y pero positivos, ¿no? sí, Positivos de buscar, de mirar con esperanza el futuro. Y a la doctora lo mismo, o sea, médicos que se ofrezcan así, realmente para todos nosotros que tanto necesitamos información, no se ve todo el tiempo. Bueno, no es algo común que suceda allá en Estados Unidos, así que no todo es Estados Unidos, creo. Gracias, ¿eh? gracias a vos. Yo puedo decir algo. Sí. Hola, no, yo por ahí me vuelvo reiterativa. Yo quería saber por qué yo veo que Aprileña, si bien es, digamos, la droga huérfana que va, cerró su fase 3 para Huntington, no digo que la cura, ¿por qué no se la tiene en cuenta?
¿Será porque el FDA la rechazó? No sé qué pasó ahí con la FDA, que sí sé, pero bueno, está esperando la autorización de EMA para el 2025, nada. O sea, sería la chiquitita que va adelante. ¿Por qué no le tienen tanta, digamos, no tiene la importancia, me parece? Yo lo escuché al doctor Michael Hayden y bueno, y al chef, que sería, no me acuerdo el nombre, Hey, no sé cómo es el nombre, comercial, pero le tienen mucha fe. ¿Qué pasará con la Prilenia que terminó la fase 3 y es para Huntington? No me cierra. El tema es que justamente a lo mejor la idea de hablar hoy era más que nada de hablar de fármacos que modificaran, la evolución de la enfermedad, o sea, que pudieran tener un rol, llamémosle, repito, no curativo, pero sí que retrasara todos los síntomas. Con Prilenia lo que se vio fundamentalmente es un efecto más de tratamiento sintomático. Y además abre la puerta para otras investigaciones. Pero en ciencia hay que ser, yo sé que, y ya me lo dijo una vez una paciente, y ustedes lo entenderán, y para mí fue un tremendo cachetazo, y no está bien que yo lo mencione, pero me parece que es ilustrativo. Yo sé que el tiempo en ciencia, mientras ustedes esperan los resultados, a mí se me va la vida. Pero el tema es que cuando un profesional tiene que indicar un fármaco, tiene que conocer no solo los efectos beneficiosos, sino que también tener muy en claro los efectos adversos. Calculen ustedes, y tampoco podemos crear falsas expectativas sobre un fármaco. Entonces, hay muchas cuestiones cuando un médico receta un medicamento. No es simplemente hacer una receta y ponerle una firma y un sello. Detrás de eso hay toda una serie de conocimientos, de experiencia, e incluso muchos de los fármacos que nosotros, la mayoría de los fármacos que nosotros usamos y que están aprobados, siguen bajo farmacovigilancia. ¿Por qué? Porque pueden dar efectos adversos. No digo que el Prilenia lo dé, no lo digo, pero lo que digo es, bueno, la idea era trabajar sobre aquellos o hacer mayor hincapié en aquellos fármacos que fueran modificadores de enfermedad, de evolución de enfermedad. ¿Sí? Te voy a tocar un último tema por mi parte, Emilia, porque ya es tarde y me imagino que tenés que ir a descansar. Pero tenemos muchas, pero muchas consultas sobre cannabis. Y es un tema que un poco me preocupa porque me parece que puede tener efectos adversos con otras medicaciones que sí toman los pacientes de Huntington. Entonces, si nos podés decir algunas palabritas sobre el cannabis, te voy a agradecer. Para que no sea la respuesta de Claudia. Claro. A ver, yo en estos ámbitos y en este medio yo tengo que basarme en lo que es la evidencia científica. La evidencia científica lo que muestra hasta el momento es que única y exclusivamente puede tener algún efecto beneficioso sobre el movimiento coreico. No alcanza un nivel de evidencia significativo. Por el contrario, esto estamos hablando de formas comerciales de cannabis, ¿sí? Ustedes saben que una cosa es el cannabis medicinal, una cosa es el cannabis artesanal, y en los cannabis artesanales, en realidad uno no sabe la proporción de tetrahidrocannabinoides y de cannabidiol, y la respuesta que pueda tener el paciente ante eso puede ser muy variable. Puede generar un cuadro de excitación, puede generar una depresión muy severa, puede generar una psicosis.
realmente por el momento no hay ninguna evidencia que avale su uso, salvo en aquellos casos donde el movimiento coreico y en el contexto de un paciente que psiquiátricamente esté monitoreado, no, el uso de cannabis no sería lo recomendable. ¿Mm? Y acá hay una última pregunta y cerramos, pobre, porque la doctora está cansada. Cuando tengamos aprobado algún medicamento para Huntington, que aquí no se produzca, por lo dicho en este medio, debe llegar a un determinado paciente que lo necesite. Esto es así a través del Ministerio de Salud o de las asociaciones. Bueno, en principio del Ministerio de Salud, porque las asociaciones no podemos hacer nada. Eso es seguro. Eso se hace, digamos, para algunas patologías donde está determinado y que realmente se demuestra la utilidad del fármaco y que no hay otra situación y ese paciente es pasible, se llama uso compasivo y se hace a través de ANMAT. Yo hago unos comentarios para verificar, o sea, no es solamente que esté aprobado, sino que efectivamente se esté comercializando, porque que esté aprobado pero no se esté produciendo ni se esté comercializando en ningún lado, también hace que, o sea, no se puede traer porque no hay dónde comprarlo, literalmente. Eso Correcto. también hay que entenderlo porque a veces pensamos que está aprobado, listo, lo voy a comprar. Y faltan otros pasos que tienen que ver con que se termina de aprobar, terminan todas las fases, no sé, trámites, qué sé yo, y se tiene que fabricar, se tiene que comercializar y tiene que estar disponible para que, porque si no en la ANMAT, por más que quiera, no te trae nada, porque ¿de dónde lo saca? No, seguro. ¿No? ¿Estoy bien? Está bien. Yo lo que quiero pedir es la ampliación de Prilenia 3, porque yo me informé y no es, digamos, es un medicamento, lo escuché hablar al doctor Hayden, y bueno, ustedes ya saben, somos mamás, a Fabricio yo lo puse en cámara hiperbárica, con un médico de la UBA le doy cannabis, que él los prepara, duerme nada más que con cannabis y melatonina. La melatonina también es muy bueno, qué sé yo. No toma ninguna droga más que melatonina, la coenzima Q10 y ¿cómo es que se llama esto? Bueno, y el cannabis que 4 gotitas le doy y me duerme bien. Viste, yo estoy con eso. Busqué, digamos, otras alternativas. Me pasó esto. Y voy probando. Yo pruebo en mi hijo. Yo si veo que le hace mal, no se lo doy. Y yo veo que él... Perdón, señora, discúlpeme. De nuevo, yo hablé de evidencia científica. Entiendo la situación y uno como mamá va hasta el fin del mundo, pero en este momento tenemos que dar, digamos, una información basada en lo que es evidencia científica, ¿sí? Realmente yo tengo médicos atrás, ¿viste? Que me dicen... Obviamente. No es que sí. No sé. Cámara hiperbárica le hacía bien a la parte motora, él me masticaba, que no podía masticar, bueno, qué sé yo. Cosas así. Bueno. Tendremos, Bueno. Gracias a vos. Tenemos que ir cerrando, ¿no? Sí, vamos cerrando. Gracias, Emilia, como siempre, todavía ni te clarísima. Y bueno, supongo que nos veremos pronto con buenas noticias, porque siempre aparecen buenas noticias. Así que los invitamos a todos, como dijo Vane, a que compartan con nosotros en APAE, así los tenemos enlistados, no les pedimos plata, no les pedimos nada. Bueno, si nos quieren dar plata nos viene bien, pero no importa. Nos ayuda. Básicamente, para que cuando nos pidan los laboratorios, nos piden el Ministerio de Salud, nos piden los médicos, ¿cuántos pacientes hay con Huntington en la Argentina? Necesitamos tener un número. Nosotros actualmente tenemos registradas 800 personas y calculamos que deberíamos tener multiplicado por 10. ¡Wow! Sí, así que hay que seguir buscando, porque nos aparecen familias muy numerosas.
muy numerosos. Sí, claro. Entonces, y es importante tener los árboles genealógicos de esas familias, porque muchas veces viene un familiar, pero nos dice, sí, yo tengo un montón de familia. Por favor, que la familia se registre, o por lo menos que nos cuenten cuántos son en la familia, así podemos tener un número aproximado de cuántas familias Discúlpame, son. aunque Sí. no se hayan hecho el test todavía, pero están en riesgo. Sí, Sí. porque nosotros tenemos la lista de los que Ok. están en riesgo y de los que están testeados. Ok. Porque los que están en riesgo, si aparece algo, tienen que saber que apareció. Además, la última cosa que vimos, y ahora sí, chau chau, porque ya se está reextendiendo. Además, saber que las personas están en riesgo también nos permite tomar decisiones. Uno puede tomar la decisión de hacerse o no hacerse el test, y es personal. Yo en mi caso me lo hice hace ya 10 años. Ahora, después, aunque no decida no hacérmelo, que también es una decisión válida, es importante tomar decisiones al respecto. No es lo mismo saber que en la familia de uno está el Huntington y que yo estoy en riesgo y no tomar acción respecto de las nuevas generaciones. En ese sentido, siempre propiciamos, o sea, tener responsabilidad. Uno con su propia, digamos, con su propio diagnóstico puede querer o no puede querer, pero ya tener información nos ayuda a tomar decisiones informadas. Ok. Eso nada más. Gracias a todos. Gracias. Besito. Bueno, un beso grande. Gracias, muchas gracias, doctora. Eso, nos vemos. feliz año si no nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias a todos.